lo engañé creyendo que me amaba demasiado. Como para dejarme, ahora él canceló la boda. Y no sé cómo vivir con el peso de mi error. Lo que voy a contarles es, sin filtros, la verdad más dolorosa de mi vida. Lo escribo con las manos temblando y el corazón hecho trizas porque entiendo que lo que hice no tiene excusa, y necesito que quede constancia de cómo una mezcla de inseguridad, malos consejos y un encuentro maldito destruyó lo que más quería. Si buscas un relato corto, pasa. Esto es largo porque me obligo a desnudar cada pensamiento, cada detalle, para que entiendan cómo se llega a un acto tan cobarde como engañar al hombre que te ama. Me llamo Laura y él se llamaba Daniel. Lo conocí en la universidad, en una clase de semiología. Era un tipo introvertido con una risa tímida que hacía que se le doblaran los ojos. No era el más atractivo de la sala, pero había en él una calma que me dio seguridad desde el primer momento. Con el tiempo esa seguridad se convirtió en confianza y amor. Fuimos construyendo una vida de a poco, departamentos pequeños, peleas por platos sin lavar, domingos de cocinar juntos, discusiones sobre dónde ahorrar y cuál sueño priorizar. Lo amaba con la sencillez de quien ama lo cotidiano. Él me amaba con la devoción de quien decide quedarse, incluso cuando no es fácil. A diferencia de lo que muchos piensan, no soy una persona que siempre haya buscado lo material ni las apariencias. Vengo de una familia honesta, con pocas comodidades, y aprendí a valorar el esfuerzo. Pero también tengo una falla: en momentos de inseguridad, mi cabeza se enreda en pensamientos destructivos. Y esa inseguridad fue lo que encendió la mecha. La historia del otro hombre empieza en mi trabajo. Desde hacía 2 años me dedicaba a la coordinación de eventos corporativos para una cadena hotelera boutique. Era un trabajo que me gustaba: correr, resolver, pensar en detalles, y que me obligaba a estar bien presentada, a sonreír aunque no tuviera ganas. Fue en una inauguración, un cóctel bajo la luz de la ciudad, donde lo vi por primera vez, Esteban. Esteban tenía unos 40 y tantos, cabello con las sienes ya salpicadas de gris, un traje impecable y la seguridad de quien ha llegado a todo lo que quiso. Tenía una voz que parecía medida para confesar secretos y una sonrisa calculada que no llegaba nunca a los ojos. Dijo su nombre con la tranquilidad de quien no espera ser respondido con afecto, pero algo en su presencia me desconcertó. Olía a sándalo y a tabaco, y cuando me habló me pareció que me veía, no con interés romántico, sino como quien mira un objeto interesante en una vitrina. No fue amor a primera vista ni nada romántico. Fueron cenas por trabajo, mensajes que empezaron con temas del evento y terminaron en mensajes a deshoras, elogios sobre mi inteligencia, llamadas donde me preguntaba por mi vida como si quisiera aprenderla. Tenía dinero y oficio para que yo lo notara, invitaciones a restaurantes que no conocía, regalos pequeños pero costosos, conversaciones sobre viajes que yo solo veía en Instagram. Al principio yo me escabullía, su atención me halagaba y me daba un ego momentáneo que, admito, disfruté. Pero no había promesa ni intención de dejar a Daniel. En paralelo, estaba Camila, mi amiga de la universidad, mi confidente maldita. Camila era ese tipo de persona que habla sin filtro y cree que la vida se trata de coleccionar experiencias. Cuando escuchó de Esteban, no tuvo reparos. «Laura, ¿de verdad no sientes curiosidad?», me dijo una noche que tomábamos vino en su departamento. «Daniel te ama, sí, eso está claro. Pero, ¿y si tú quisieras comprobar que aún te sientes viva? Que no te estás convirtiendo en una esposa aburrida a los 30. No vas a perderlo por una travesura. Él volverá, y tú vas a recordar que puedes ser deseada». Esas palabras, dichas como desafío, cayeron en un terreno ya abonado por mi inseguridad. A veces, cuando miraba a Daniel dormido, me decía: «Él me ama demasiado, nunca me dejaría», y en esa zona oscura mi mente justificaba la idea de que podía equivocarme y aún así quedarme con todo lo que ya tenía. Camila me llenó de relatos de aventuras inocentes que terminaban en risas. Me hizo creer que la lealtad era un concepto maleable si la pareja era lo suficientemente fuerte. La noche en la que sucedió, la ciudad estaba caliente. Habíamos montado un evento importante en el hotel, inauguración de una exposición, clientes internacionales, luces bajas, botellas de champaña que sonaban como campanas. Yo estaba exhausta, llevaba semanas sin dormir bien, gestionando proveedores, solucionando fallas y contestando correos hasta la madrugada. Daniel me llamaba, preguntaba si cenábamos después, y yo le decía que sí sin saber si realmente volvería a casa con fuerzas. Esteban apareció en el evento a última hora. Me preguntó si podía saludar, ofreció su mano, me dijo que había escuchado de mi trabajo y que admiraba mi capacidad de atención al detalle. Después vino la charla, se apoyó en la barra, pidió algo para mí, y en alguna parte del cóctel sus palabras se suavizaron. «Eres diferente a las demás», me dijo, con esa voz medida.
Tienes una mirada que no busca ser la más bonita de la sala, sino la más sincera. Eso no se encuentra mucho. No sé decir con precisión cuándo se cruzó la línea. Tal vez fue cuando me invitó a un café para hablar de ideas y, cansada y con el ego inflado por el halago, acepté. Tal vez fue la tercera vez que me llamó a una hora extraña y me contó de su infancia, o cuando me mostró fotos de sus viajes y me dijo cómo había salido de un matrimonio por infidelidad. Esteban no fingía ser inocente, incluso me decía, sin tapujos, que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Eso, esa franqueza, esa peligrosidad, me atrajo como un imán. La primera vez fue en su auto, después de un evento pequeño. Estábamos borrachos de conversaciones y de champaña, la ciudad se veía difusa, y él me besó con la calma de quien planea abrir una puerta que siempre estuvo cerrada. Fue un beso que se sintió traidor y vital al mismo tiempo. Me separé al instante, me cubrí la boca con la mano y me fui a casa con el pulso en la garganta y una culpa tan pesada que no me dejaba respirar. Sin embargo, la culpa se transformó en hábito. Esteban fue hábil, no buscó enamorarme con promesas, sino con momentos cortos, intensos, llenos de tabú. Me escribía a las 3 de la mañana, no puedo dejar de pensar en tu risa. Me llegaban fotos de flores sin remitente. Me llevaba a restaurantes que me hacían sentir otra persona. Era como entrar en un teatro donde cada función valía por sí misma y no llevaba a ningún compromiso. Mientras tanto, Daniel notaba que yo cambiaba. Al principio me reprochaba pequeñas ausencias de atención, el silencio en las noches, las respuestas frías al mensaje ¿vienes a cenar? Yo le decía que era el trabajo, que la presión me consumía, que necesitaba espacio. Él, siempre paciente, se ofrecía a ayudar, dime qué necesitas, yo me encargo, decía. Era la típica persona que se ponía la vida al servicio del otro, la esencia del compañero con quien planeabas un matrimonio. El error no fue solo físico, antes vino el desliz emocional que justificó lo físico. Dije a mi amiga Camila, en una noche con vino, que lo sentía como una experiencia que tenía que vivir, y ella me aplaudió la osadía. Me alejé más de Daniel sin darme cuenta, me alimenté de atenciones externas y menosprecié la solidez que tenía al lado. Cuando finalmente ocurrió el choque, la confrontación de la verdad, no fue espectacular. Daniel no irrumpió con furia, él escogió la calma. Recuerdo la tarde como si fuera una película en cámara lenta. Estaba en la cocina, justo la misma cocina donde habíamos cocinado juntas nuestra primera cena, cortando cebolla para un guiso, cuando escuché las llaves. De inmediato supe que algo iba a pasar. Apagó la guitarra que tenía en el mueble, dejó sus cosas y se quedó de pie, mirándome como si evaluara la posibilidad de comprender lo que había pasado. Laura, dijo, sin levantar la voz. ¿Podemos hablar? Mi instinto fue huir. En vez de eso lo miré. Tenía en la mano mi celular, y en la pantalla se veía parte de un chat donde podía leerse la frase, no puedo esperar a verte esta noche. Mi estómago se cerró como una puerta que alguien empuja de golpe. ¿Qué pasa? Pregunté fingiendo sorpresa, mientras lo que había era una bruma de pánico en mi cabeza. Él se sentó en la silla de la cocina, tomando aire, y después habló. He visto tus mensajes. La sangre me subió a la cara. No quería entrar en detalles, me faltaba el aire. Intenté una coartada. Son mensajes de trabajo, es un cliente, no pasa nada, pero su mirada lo decía todo, no le creyó. Al final, la verdad salió, porque lo peor de la culpa es que te empuja a contar y a pedir perdón sin pensar en las consecuencias. Le dije, lo siento. Fue un error. Fue una cosa sin sentido. Él me escuchó en silencio y luego, con una calma que me cortó. ¿Quieres que cancelemos la boda? Preguntó, y su voz tenía una mezcla de incredulidad y dolor que me atravesó. Mi respuesta fue un suplicio. Le grité, le supliqué, le prometí toda clase de cambios, le dije que si él me dejaba sería la persona que él merecía, que lo amaba. Le imploré con rabia, con lágrimas, con ese tipo de desesperación que solo siente quien sabe que puede perder lo que más vale. Pero Daniel me miraba como si estuviera viendo a alguien conocido pero irreconocible, y por primera vez vi en sus ojos el borde afilado de la desilusión. Te amé con la certeza de quien cree que el otro le elegirá siempre, me dijo. No es solo el acto, Laura. Es la traición a todo lo que planeamos, a la confianza que te entregué. Y ahora me pides que lo ignore. Fueron días de suplicios, llamadas que no contestaba, mensajes leídos y sin respuesta, la inmensa distancia que se monta entre dos cuerpos que antes dormían juntos. Yo aparecía en su casa con ramos de flores, le escribía cartas, le dejaba notas, cualquier gestito romántico que pudiera parecer sincero.
mi amiga Camila, lejos de consolarme, me soltó un te lo dije, como si todo se tratara de una lección que yo debía aprender a golpes. Pero más allá del castigo, lo que más me desgarró fue la mirada de sus padres cuando, en una cena que debería haber sido de reconciliación, tuvieron que ver mis ojos suplicantes y su silencio. La palabra, vergüenza, no alcanza para explicar lo que sentí. Habíamos construido una vida donde la familia ya nos veía como matrimonio inminente, regalos combinados, conversaciones sobre el nombre de los hijos, hasta quien pondría la firma en la hipoteca. Todo se deshizo en un segundo. Intenté racionalizar, si le explico, si me ve arrepentida, me perdonará. Pero el perdón no es un interruptor. Fue entonces cuando la realidad me golpeó con una claridad insoportable. Había hecho daño real a la persona que menos merecía engaños. Me pregunté cómo pude ser tan estúpida. Cómo di más peso a la fantasía de sentirme deseada que a la decisión de no herir al hombre con quien prometí construir una vida. En medio de ese caos, Esteban siguió su vida. Nunca me llamó para prometer amor eterno, esa no era su manera. Él fue, lo admito con vergüenza, un sirviente de mis inseguridades, un espejo que me devolvía una versión de mí que creí perdida, la que podía ser deseada sin tener que esperar. Cuando intenté acercarme a él después de todo, me sentí vacía, no tenía la culpa compartida que imaginé, solo la certeza de que había sido utilizada como entretenimiento. Eso fue otra herida, descubrir que lo que creí pasión y autenticidad no era más que transacción y ego. La gente habla de la infidelidad como si fuera un acontecimiento aislado. No lo es. Es una serie de pequeñas decisiones que van formando una línea hasta que, de repente, te ves al otro lado sin retorno. Esa cadena incluye la normalización de mentiras, los secretos que se guardan por coquetería, las medias verdades con las que justificas una llamada, y el silencio cómplice de quienes te rodean. Camila, por ejemplo, no fue la única. Hubo otras amigas que aplaudieron mis aventuras en privado, y eso me hizo sentir protegida en mi estupidez. Lo que más me rompe es pensar en los planes que Daniel y yo habíamos hecho, la casa en la que íbamos a pintar las paredes de colores ridículos, el perro que ya le decía que iba a comprar, la forma en la que sus manos sabían encontrar las mías en la oscuridad. Todo eso parecía un préstamo que yo había decidido no pagar. Y ahora que quería devolverlo, la deuda era enorme y no sabía si él aceptaría. Hubo una noche en que me encontré sentada en el balcón a las 3 de la mañana, mirando la ciudad y escuchando mi propio latido. Pensé en dejarlo ir sin intentar nada, porque quizá mi castigo debía ser perderlo. Pero no pude. Porque no todo en mí era culpa, había también amor real y profundo por él. Esa contradicción me consumía, había sido capaz de la peor traición, pero también me ardía el deseo de enmendarme. Entonces escribí una carta. No una de esas notas románticas que entregas para manipular, sino una donde puse todo, mi error, los motivos, aunque no los justifican, mis miedos, que me hizo falta para no traicionarlo, y sobre todo mi promesa de cambiar. Se la entregué en el porche, temblando, con la esperanza de que la letra de mi mano dijera lo que mis palabras no alcanzaron. Él la leyó en silencio y luego, con esa mezcla de cansancio y honestidad que lo caracterizaba, me dijo: no sé si lo que quieres es a mí o a la idea de no perder lo que te da seguridad. Necesito tiempo, Laura. No puedo decidir algo así ahora. Me dejó libertad, pero no me dio esperanza inmediata. Ese tiempo se convirtió en una prisión de espera. Me prohibí ver a Camila, corté mensajes con Esteban, me ofrecí a ir a terapia, a leer libros, a demostrar con actos lo que las palabras no alcanzaban. Todo esto, por supuesto, no es un billete directo a la redención. Las personas que duelen, sufren, y no siempre vuelven. Meses después, poco a poco, algunas conversaciones empezaron a abrirse. No fue un camino lineal. Hubo pasos hacia adelante y atrás. Descubrí que el arrepentimiento sincero no es una garantía. Él podía perdonar o no, podía decidir reconstruir o no. Lo que yo sí podía hacer era aceptar la consecuencia de mis actos, trabajar cada día para ser la persona que él merecía si es que alguna vez decidía volver. Ahora, cuando la gente me pregunta por qué lo hice, por qué arruiné algo tan bonito, respondo sin evasivas. Por miedo, por estupidez, por la perniciosa idea de que el amor es tan fuerte que todo lo sobrevive. Me equivocaba. El amor es fuerte, pero la confianza es más fuerte aún. Si la rompes, no hay garantía de reparación. Lo cuento porque sé que hay personas que podrían estar en la misma trampa, la de creer que una prueba no mata una relación, que un desliz es un juego sin consecuencias. Y también porque quiero que aquellos a quienes he lastimado sepan que no busco esculparme, sino aprender y cambiar. Estoy pagando, con noches de insomnio y la ausencia de sus abrazos, un precio que espero me permita rescatar algo de mi dignidad.
Si estás ahí, Daniel, lo siento hasta cada hueso. Ojalá puedas algún día ver que lo que más deseo es merecerte. ¿Crees que merece una segunda oportunidad o hay errores que no se perdonan? Déjamelo en los comentarios, dale like si esta historia te removió y suscríbete para más relatos reales que te harán preguntarte qué harías en su lugar.